regresen a Francia. ¿Qué demonios hacen aquí? Las frías palabras de la madre resonaron en el aire, lanzadas como dardos en un intento desesperado por recuperar a su hija. Para Pierre y Marie, una acaudalada pareja francesa, el viaje a México tenía un solo propósito: rescatar a Amélie. En sus corazones, una convicción inquebrantable ardía con la fuerza de un dogma: su hija estaba siendo engañada. La verdadera felicidad, la única vida digna, solo podía existir en París. Sin embargo, desde el instante en que las puertas automáticas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se abrieron, esa certeza de granito comenzó a mostrar sus primeras fisuras. No encontraron el caos y la miseria que esperaban, sino una calidez humana que los desarmó, un torbellino de colores y sonrisas. Y luego, en el corazón de un pueblo mágico, descubrieron una generosidad que no pedía nada a cambio, una solidaridad que fluía tan natural como el agua de un manantial. ¿Por qué nos ayudan de esta manera? La pregunta, nacida de la perplejidad, se transformó lentamente en un nudo en la garganta, y finalmente, en lágrimas. Un plato de mole en una fonda familiar, el tañido de las campanas de la iglesia resonando en el valle, un paraguas ofrecido bajo un aguacero torrencial. Cada uno de estos gestos cotidianos sacudió sus almas, obligándolos a confrontar una verdad que habían ignorado durante toda su vida. ¿Qué es la verdadera riqueza? ¿Dónde reside la felicidad? El viaje para rescatar a su hija se había metamorfoseado, sin que se dieran cuenta, en un viaje para salvarse a sí mismos. Y al final, lo que se llevaron de vuelta a Francia no fue un cheque abultado ni un nuevo contrato, sino un tesoro invaluable que no cabía en ninguna maleta: la abundancia del corazón. ¿Qué milagro aguardaba a esta familia en las tierras de México? Acompáñenme en esta historia hasta el final. En el instante en que se abrieron las puertas del avión, el peso del agotamiento se desplomó sobre los rostros de Pierre y Marie. Más de 12 horas de vuelo, un sueño intermitente en asientos rígidos, y el dolor sordo en cada articulación de sus cuerpos eran el peaje de su misión. Sin embargo, lo que los esperaba al otro lado no era el caos que habían imaginado, sino una escena de vibrante y desconcertante humanidad que comenzó a disolver su fatiga. Al cruzar las puertas automáticas y poner un pie en la sala de llegadas del aeropuerto, Marie se detuvo en seco, abrumada. El aire estaba cargado, no de suciedad, sino de una energía palpable. Un grupo de mariachis, a lo lejos, tocaba una canción de bienvenida para una familia que regresaba, y el sonido festivo de las trompetas se mezclaba con los anuncios por los altavoces y el murmullo de cientos de conversaciones. No era el silencio pulcro y ordenado de los aeropuertos europeos, era el latido ruidoso y alegre de la vida misma. ¿Qué? Ruidoso, murmuró Marie, aunque su tono carecía de la crítica que pretendía. Pierre, a su lado, permanecía en silencio, analizando la escena con la mirada de un director de banco acostumbrado a medir la eficiencia y el orden. Observaba a los empleados del aeropuerto, a los taxistas, a las familias que se abrazaban con lágrimas en los ojos. No había una disciplina marcial, pero sí una corriente subyacente de calidez, una especie de caos organizado que, inexplicablemente, funcionaba. Mientras esperaban su equipaje, Marie decidió ir al baño y se preparó para lo peor. Sin embargo, se encontró con un espacio impecablemente limpio, atendido por una mujer de sonrisa amable que le deseó buenos días con una sinceridad que la descolocó. No había lujos tecnológicos, pero había dignidad y cuidado en cada detalle. Mientras tanto, Pierre fue testigo de una escena que desafió por completo sus esquemas. Un hombre mayor luchaba por levantar una pesada maleta de la cinta de equipajes. Antes de que Pierre pudiera siquiera procesar la situación, un joven maletero que pasaba por allí se detuvo, se acercó al anciano y, sin mediar palabra, levantó la maleta con facilidad. «Aquí tiene, jefecito, con cuidado», dijo el joven, colocando el equipaje en el carrito del hombre. El anciano sacó su cartera, pero el joven levantó una mano y sonrió. «No se preocupe, que le vaya bien. Dios lo bendiga». Luego, simplemente, siguió su camino. Las cejas de Pierre se arquearon. Iba más allá de su deber como empleado. En Francia, eso habría sido una transacción que requería una propina obligatoria. Pero aquí, parecía ser un acto de simple y llana bondad. Incomprensible, pero extrañamente conmovedor.
Una diminuta semilla de duda fue plantada en su corazón pragmático. Más tarde, en el taxi que los llevaba hacia la terminal de autobuses, se vieron inmersos en el legendario tráfico de la Ciudad de México. Pero en lugar del peligro y la anarquía que habían leído en las noticias, vieron una metrópolis moderna y vibrante. Los rascacielos de Paseo de la Reforma brillaban bajo el sol, compitiendo en altura y diseño con cualquier capital europea. Vieron parques llenos de gente, arte callejero de colores explosivos y una vitalidad que contradecía por completo sus prejuicios de un país pobre y atrasado. ¿Esto es México?, preguntó Marie en voz baja, casi para sí misma. La imagen en su mente, forjada por titulares sensacionalistas, se estaba desmoronando pieza por pieza. Y entonces, mientras el taxi se detenía en un semáforo, el sonido llegó a ella por primera vez. Un tañido profundo, melódico y solemne. Don. Don. Eran las campanas de una iglesia cercana, marcando la hora. El sonido, ahogado por el ruido del tráfico, fue breve, pero por alguna razón, resonó en lo más profundo de su pecho. No sabía por qué, pero ese eco metálico le pareció una especie de presagio, el primer compás de una sinfonía que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. El viaje de ambos apenas había comenzado. Al llegar a la terminal de autobuses de Oriente, la Tapo, Pierre y Marie se enfrentaron de nuevo a un mar de gente. La vasta cúpula de la estación albergaba a miles de viajeros que se movían en todas direcciones. Pero, de nuevo, la realidad desafiaba sus expectativas. A pesar del gentío, no había una sensación de agresión o caos descontrolado. Las familias compartían tortas en las bancas, los vendedores ambulantes ofrecían sus mercancías con pregones cantarines y la gente hacía fila para comprar sus boletos con una paciencia casi ritual. Increíble, susurró Marie, comparando la escena con el caos frenético de la Gare de Lyon o la Gare du Nord en París, donde empujar y alzar la voz era la norma. Aquí, en medio del bullicio, existía un ritmo, una coreografía no ensayada de convivencia. La impresión se intensificó al abordar el autobús de primera clase que los llevaría a Oaxaca. Esperaban un vehículo destartalado, pero en su lugar encontraron asientos de cuero reclinables, aire acondicionado y un servicio que rivalizaba con el de una aerolínea. Una empleada les ofreció una botella de agua y un refrigerio con una sonrisa. Bienvenidos a bordo. Que tengan un excelente viaje. Cuando el autobús se puso en marcha, Pierre observó con su mentalidad analítica cómo los pasajeros se acomodaban. No había discusiones por el espacio para el equipaje, ni música a todo volumen en los auriculares. Cada persona parecía consciente de compartir un espacio común. No es disciplina militar, pensó Pierre, recordando su observación en el tren bala japonés años atrás. Es respeto. Un respeto tácito por el otro. El autobús se deslizó silenciosamente fuera de la ciudad, dejando atrás el laberinto de asfalto. El paisaje urbano dio paso gradualmente a las majestuosas siluetas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, cuyas cumbres nevadas se recortaban contra el cielo azul. Pronto, el verde de los valles y las montañas de la Sierra Madre del Sur lo inundó todo. Pequeños pueblos con iglesias de cúpulas coloridas aparecían y desaparecían entre las colinas. Es un país hermoso, admitió Marie, su voz teñida de una genuina sorpresa. Pierre sintió, pero en su interior, un conflicto se agitaba. El paisaje era espectacular, sí, pero también era un testimonio de lo que él consideraba la nada. Lejos de los centros financieros, de la productividad de las grandes ciudades. ¿Cómo podía Emily ser feliz aquí? Cuanto más se alejaban de la metrópoli, más incomprensible le resultaba la elección de su hija. Su mente, programada para calcular el rendimiento y la eficiencia, no encontraba lógica en cambiar la sofisticación de París por esta belleza rústica y, a su parecer, improductiva. Fue entonces, mientras el autobús tomaba una curva que revelaba un valle profundo y verde, cuando el sonido volvió a alcanzarlos. Lejano, pero claro. El tañido de unas campanas de iglesia, llevado por el viento. Don. Don. Marie levantó la vista instintivamente, como si pudiera ver el origen del sonido. No había nada, solo las montañas. Es una sensación extraña, pensó. Como si ese sonido me estuviera llamando.
Más tarde sabría que las campanas en México son mucho más que un reloj, son la voz del pueblo, el hilo sonoro que une a la comunidad. Pero en ese momento, Pierre y Marie solo sentían que, con cada kilómetro recorrido, no solo se alejaban de su mundo conocido, sino que los nudos de sus propias certezas comenzaban a aflojarse lentamente. Tras varias horas de viaje, el autobús los dejó en una pequeña terminal. Desde allí, un taxi colectivo, ruidoso y colorido, los llevó por caminos sinuosos que ascendían entre las montañas. El aire se volvió más fresco, perfumado con el olor a tierra húmeda y pino. Finalmente, el vehículo se detuvo en la entrada de un pueblo de calles empedradas y casas de adobe pintadas de colores vibrantes: rojo óxido, azul añil, amarillo solar. «Hemos llegado», anunció el conductor. «¿En un lugar como este?» «¿De verdad vive Amélie aquí?», murmuró Marie, contemplando la escena. El pueblo parecía suspendido en el tiempo. Mujeres con huipiles bordados caminaban lentamente por las aceras. El mercado central bullía de actividad y el único ruido de motor era el del viejo taxi. Su hija, que amaba los bulevares y los cafés de Saint-Germain, ¿cómo podía haber elegido esto? El tren de sus pensamientos se detuvo. «Papá. Mamá». La voz familiar, llena de una alegría que no le oían en años, los hizo girar. Allí estaba Amélie, corriendo hacia ellos, con la piel bronceada por el sol y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Marie la abrazó con fuerza, pero al hacerlo, no pudo evitar fruncir el ceño. Amélie vestía una sencilla blusa de manta, unos pantalones de trabajo manchados de tierra y unas botas de campo. Parecía haber salido directamente de trabajar la tierra. Ese atuendo, querida, la voz de Marie era una mezcla de asombro y desaprobación. Estaba en la milpa. «Hoy fue día de cosecha», respondió Amélie con una energía radiante, sin rastro de la duda o el cinismo que a menudo teñían sus conversaciones en París. Pierre se quedó sin palabras. Su hija, la traductora que pasaba sus días entre libros y manuscritos, ahora hablaba de la milpa y tenía tierra bajo las uñas. El cambio era tan radical que su mente no lograba procesarlo. «Dejé el coche por aquí. Vengan, los llevaré a casa». Mientras seguían a Amélie por la calle principal, una escena captó su atención. Un hombre joven ayudaba a una anciana a cargar varias bolsas pesadas llenas de verduras. «Déjeme le ayudo, abuela», dijo el joven, tomando las bolsas con naturalidad. «Gracias, mi hijo. Que Dios te bendiga». La anciana no le ofreció dinero, y el joven no lo esperaba. Su recompensa fue la bendición, un pago en una moneda que Pierre no sabía que existía. Era un gesto tan espontáneo, tan arraigado en la normalidad del lugar, que lo dejó perplejo. «Aquí la gente es así», explicó Amélie, al notar sus miradas. «Si alguien necesita ayuda, se la das. Es lo normal». El asombro continuó cuando subieron al viejo coche de Amélie. Al pasar por las calles, la gente los saludaba con la mano. «Amélie, qué milagro. Son tus papás. Bienvenidos, señores. Pásenla bonito». Voces cálidas y curiosas los saludaban como si fueran viejos conocidos. «¿Conoces a todo el mundo?», preguntó Marie, desconcertada. Emily sonrió. «Más o menos. En un pueblo tan pequeño, todos somos como una gran familia». Al principio me parecía extraño, pero ahora no podría vivir de otra manera. Su rostro, más sereno y luminoso que nunca, era la prueba más contundente de que algo fundamental había cambiado en ella. Finalmente, el coche se detuvo frente a una casa de una sola planta, con paredes de adobe color terracota y un techo de teja roja. Un arco de bugambillas fucsias enmarcaba la puerta de madera. «Esta es mi casa». Marie se quedó inmóvil, incrédula. Pasar de un moderno apartamento parisino a esta humilde casa rústica. Pero la expresión de Amélie era de puro orgullo. Al entrar, un patio interior lleno de macetas con geranios y helechos los recibió. El interior era sencillo, pero acogedor. Vigas de madera en el techo, un suelo de baldosas de barro y muebles rústicos. Se sentía el esmero y el cariño en cada rincón. «Esta casa es muy vieja», explicó Amélie,
pero los vecinos me ayudaron a repararla. Don José, el carpintero, arregló las vigas. Justo en ese momento, alguien llamó a la puerta. Emily. ¿Se puede? Un hombre de unos 60 años, con sombrero y un rostro surcado por arrugas amables, apareció en la puerta. En sus manos traía una canasta llena de elotes y calabazas. Te traje esto de la cosecha. Para que les prepares algo rico a tus papás. Don José, muchas gracias. Pasen, ellos son mis padres, Pierre y Marie. Mucho gusto, dijo el hombre, quitándose el sombrero con respeto. Bienvenidos a nuestro pueblo. Emily es como una hija para nosotros. La naturalidad de su sonrisa, la calidez de su bienvenida a dos completos extraños, dejó a Pierre y Marie sin saber cómo reaccionar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan amable?, pensó Marie. Él es don José, mi vecino. Siempre me cuida, susurró Emily. Al contrario, intervino don José, la que nos cuida es ella. Siempre nos ayuda con los mandados. En ese instante, una nueva emoción brotó en el pecho de Marie. La certeza de que su hija estaba rodeada de gente que la quería, que la protegía. Quizás, solo quizás, Emily era feliz aquí. Aunque la duda persistía, una pequeña grieta se había abierto en el muro de sus prejuicios. Después de que don José se despidiera con un estamos para servirles, Emily los invitó a pasar al corazón de la casa. Pierre y Marie, acostumbrados a los pulidos pisos de madera de su apartamento en París, sintieron la frescura irregular de las baldosas de barro bajo sus pies. El aroma a madera vieja, a tierra y a flores del patio llenaba el aire. Vaya, fue todo lo que pudo articular Marie, dejando escapar un suspiro de sorpresa. La casa, aunque indudablemente antigua, irradiaba una paz profunda. Las vigas de madera oscura del techo, pulidas por el tiempo, contaban historias de generaciones. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas con marcos de madera, dibujando rectángulos dorados en el suelo. El único sonido era el canto de los pájaros en el patio y el susurro del viento entre las hojas de los árboles. Era como si el tiempo, en ese lugar, se moviera a un ritmo más lento, más humano. Una casa tan vieja, comentó Pierre, frunciendo el ceño por costumbre, pero sus ojos recorrían el espacio con una curiosidad que desmentía su tono. Como banquero, la vejez era sinónimo de depreciación, de ineficiencia. Pero, extrañamente, este lugar se sentía correcto. Acogedor. ¿Por qué?, se preguntó. Tiene más de 100 años, dijo Emily con una sonrisa, sentándose en una silla de palma. Pero como les dije, los vecinos me ayudaron. Doña Lupita, la esposa de don José, me enseñó a hacer las reparaciones con adobe. Todos colaboraron. Por eso puedo vivir aquí tan tranquila. Todos colaboraron, repitió Marie, incrédula. En Francia, una renovación implicaba contratar a un ejército de costosos especialistas. La idea de que los vecinos lo hicieran por simple buena voluntad era ajena a su realidad. Sí. Uno traía los materiales, otro ponía su tiempo. Aquí la gente no pregunta cuánto cuesta, sino cuando se necesita. La regla es, hoy por ti, mañana por mí. Pierre se cruzó de brazos, una punzada de inquietud en su pecho. Su mundo se regía por cifras, por transacciones, por el valor cuantificable de cada hora y cada servicio. ¿Quién pagaba qué? ¿Cuál era el beneficio? Esas eran las preguntas que dictaban su vida. Pero aquí, al parecer, operaba una economía diferente, una basada en un capital invisible que no aparecía en ningún balance. En ese preciso momento, las campanas de la iglesia del pueblo comenzaron a sonar, llamando a la oración de la tarde. Un tañido grave y resonante que llenó el valle entero. Don. 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 María alzó la vista, como si el sonido viniera del techo. Era el mismo que había escuchado en la carretera, pero ahora, en el silencio del pueblo, era mucho más claro, más presente. ¡Qué sonido tan poderoso!, dijo Marie. Las vibraciones parecían calmar el aire, ordenando el mundo a su alrededor. Ella no lo sabía,
pero ese sonido se convertiría en el ancla emocional de su viaje, un recordatorio constante de la comunidad que los rodeaba. Emily fue a la cocina y regresó con 3 tazas de barro humeantes. Chocolate de agua, estilo oaxaqueño. Lo preparó doña Lupita esta mañana. Pierre tomó un sorbo y sus ojos se abrieron con sorpresa. Tenía un sabor intenso a cacao, con notas de canela y almendra, muy diferente a los chocolates cremosos y dulces de Europa. Es amargo, pero delicioso. Es chocolate de verdad, dijo Emily con orgullo. Las mujeres de aquí lo muelen a mano en sus metates. Dicen que cada taza lleva un poco del alma de quien lo prepara. Justo entonces, otra voz se escuchó en la puerta abierta. Emily, hija. Interrumpió. Una mujer mayor, con el cabello trenzado y una sonrisa radiante, entró llevando una olla de barro tapada. Les traje un poco de mole. Para que no tengan que cocinar esta noche. Doña Lupita no se hubiera molestado. Emily recibió la olla con gratitud. La mujer se dirigió a los padres con una reverencia. Bienvenidos a su casa. Qué bueno que vinieron a visitar a nuestra Emily. Marie, conmovida, se levantó y, en un gesto torpe pero sincero, inclinó la cabeza. Una calidez desconocida se extendía por su pecho, una oleada de gratitud por tanta amabilidad no solicitada. Al caer la noche, los 3 se sentaron en el pórtico que daba al patio. El cielo, libre de la contaminación lumínica de la ciudad, era un manto de estrellas parpadeantes. El murmullo de los grillos era la única música. Marie suspiró. En París, las noches están llenas de sirenas y el ruido del tráfico. Pero esto es paz. Aquí el corazón puede descansar. Emily apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Mamá, aquí puede parecer que no hay nada, pero en realidad lo hay todo. El calor de la gente, los regalos de la tierra. Al escuchar esas palabras, el eco de las campanas de la iglesia pareció resonar de nuevo en la memoria de Marie. Ese sonido solemne estaba empezando a grabar algo nuevo y profundo en su corazón. A la tarde siguiente, Emily llevó a sus padres a explorar el pueblo. Cruzaron un pequeño puente de piedra sobre un arroyo y se adentraron en el mercado local. No era un lugar de escaparates elegantes, sino una explosión de vida y color. Montañas de chiles de todos los tonos imaginables, pirámides de frutas exóticas, tejidos con diseños intrincados y el aroma embriagador de las especias y las hierbas frescas. Aquí hay una fonda que me encanta, anunció Emily con convicción. Preparan la mejor comida de todo el valle. Los guió hasta un pequeño local con apenas 4 mesas y una cocina abierta, donde una mujer de edad avanzada, con el cabello blanco recogido en un chongo, movía con maestría una gran cazuela de barro. El lugar se llamaba la cocina de abuela Elena. Al verlos entrar, un joven que ayudaba a limpiar las mesas se acercó apenado e inclinó la cabeza. Disculpen, pero ya estamos cerrando la cocina. ¿Ya?, preguntó Emily, decepcionada. La expresión de Marie se ensombreció. Había estado esperando con ansias probar la auténtica comida local. Pero en ese momento, la mujer mayor se dio la vuelta desde el fogón. Emily, muchacha. ¿Eres tú? Su rostro se iluminó con una sonrisa que borró cualquier rastro de cansancio. Abuela Elena. Siempre tan trabajadora, respondió Emily, abrazándola. ¿Y estos señores tan elegantes? ¿Son tus papás? Sí, vinieron desde Francia a visitarme. ¿Desde Francia? Válgame Dios, qué lejos, exclamó Elena, secándose las manos en el delantal. Hizo una pausa, mirando sus rostros cansados, y luego sentenció con una autoridad innegociable: no, señor. Ahorita mismo les abro la cocina otra vez. No se me van de aquí con el estómago vacío. Siéntense, siéntense. Pierre y Marie intercambiaron una mirada de puro asombro. ¿Reabrir la cocina después de haber cerrado? En París, una petición así habría sido recibida con una mirada gélida y un rotundo no. El horario es el horario. Pero esta mujer, sin dudarlo un segundo, había puesto su hospitalidad por encima de cualquier regla.
¿Qué les preparo, mis niños? Hoy hice unas enfrijoladas que levantan a un muerto. Siguiendo la recomendación de Emily, ordenaron las enfrijoladas. Doña Elena se movió por la cocina con una agilidad sorprendente, y en pocos minutos, 3 platos humeantes aparecieron en la mesa. Eran tortillas de maíz recién hechas, bañadas en una salsa de frijoles negros aterciopelada y coronadas con queso fresco, crema y aros de cebolla. Mary dio el primer bocado y cerró los ojos. La sencillez de los ingredientes se transformaba en una explosión de sabor profundo y reconfortante. Pierre, que solía frecuentar restaurantes con estrellas Michelin, comía en un silencio reverencial. La comida no solo era deliciosa, estaba impregnada de algo más, de una historia, de un cariño que se podía saborear. ¿Les gustó?, preguntó Elena, acercándose con una jarra de agua de Jamaica. Está exquisito, logró decir Marie. Es el mejor platillo que he probado en mucho tiempo. Al terminar, cuando Pierre se disponía a pedir la cuenta, doña Elena regresó con 3 pequeños cuencos. Y para que se les baje la comida, un arrocito con leche, como lo hacía mi mamá. El postre era cremoso, dulce y perfumado con canela. Un sabor a hogar, incluso para quienes nunca lo habían probado. Al insistir en pagar, Elena simplemente agitó la mano. El postre va por cuenta de la casa. Es un regalito de bienvenida para los papás de mi Emily. El pecho de Marie se sintió oprimido por la emoción. No era una estrategia de marketing, era un regalo puro, ofrecido desde el corazón. Era la primera vez en su vida que experimentaba una generosidad tan desinteresada en un contexto comercial. Al salir de la fonda, los últimos rayos de sol teñían el cielo de naranja y púrpura. Se sentaron en una banca en la plaza principal, frente a la iglesia. No puedo creerlo, dijo Marie, con los ojos húmedos. Cerraron y volvieron a abrir. Y nos regalaron el postre. Pierre, por lo general parco en palabras, asintió profundamente. Gracias, dijo en voz baja, como si hablara con el pueblo entero. En ese instante, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar de nuevo, esta vez con un repique alegre y rápido. Clín, clan, clín, clan. La gente salía de sus casas, sonriendo. Anuncian la calenda de mañana, explicó Emily. Habrá fiesta. Pierre y Marie se miraron. El sonido que al principio les pareció solemne y distante, ahora se sentía como una invitación, como la voz de la comunidad llamándolos a formar parte de ella. Mamá, papá, dijo Emily suavemente. Para la gente de aquí, la amabilidad no es algo especial. Es la forma en que viven. Esas palabras se clavaron en el corazón de ambos, desmantelando capa por capa los muros que habían construido a lo largo de sus vidas. Al atardecer de ese mismo día, mientras cenaban el delicioso mole que doña Lupita les había llevado, Pierre tuvo una súbita revelación. Un momento, dijo, dejando el cubierto sobre el plato. ¿Dónde se supone que vamos a dormir esta noche? Marie lo miró con los ojos muy abiertos. Entre el agotamiento del viaje y el torbellino emocional del reencuentro, habían olvidado por completo reservar un hotel. Su plan original, impulsado por la arrogante certeza de que regresarían a Francia con Emily en cuestión de días, no contemplaba una estancia prolongada. Habían asumido que la logística se resolvería sola. ¿No hay hoteles por aquí?, preguntó. El más cercano está a 1 hora en coche, respondió Emily, con una mueca de preocupación. Justo cuando un incómodo silencio se apoderaba de la habitación, se escucharon unos golpes suaves en la puerta. Buenas noches, ¿se puede? Era don José, el vecino, que regresaba de su taller. Traía consigo el aroma a cedro y aserrín. Solo pasaba a ver si necesitaban algo. Emily le explicó la situación, y el rostro de don José se iluminó como si le hubieran dado la mejor noticia del día. Pero por supuesto, se quedan en nuestra casa. Ni pensarlo que se vayan a otro lado. Oh, no, de ninguna manera. No queremos ser una molestia, se apresuró a decir Marie, agitando las manos. Molestia para nada. Nuestra casa es vieja, pero el corazón es grande y cuartos nos sobran. Será un honor tenerlos.
Así prueban de verdad cómo es la vida en el campo. En ese momento, doña Lupita apareció detrás de él. Claro que sí. ¿Qué es eso de molestar? Ahora mismo voy a prepararles el cuarto de huéspedes. Les pondré las sábanas que acabo de bordar. La insistencia de la pareja era tan genuina y abrumadora que Pierre y Marie, a pesar de su vergüenza, no tuvieron más remedio que aceptar. Al cruzar el patio hacia la casa de sus anfitriones, Marie murmuró: «Esto es increíble». Acostada más tarde en una cama de madera maciza, bajo un pesado cobertor de lana, se hundió en el sueño más profundo que había tenido en años. No era solo la comodidad del colchón, sino la sensación de estar arropada por una calidez humana que trascendía cualquier lujo material. A su lado, Pierre, que solía despertarse varias veces por noche preocupado por las fluctuaciones de la bolsa, durmió de un tirón. Hacía años que no sentía este silencio, dijo a la mañana siguiente. Es como volver a la infancia. Cuando llegaron a la cocina, el aroma a café de olla y tortillas recién hechas los envolvió. Doña Lupita ya estaba en pleno apogeo, moviéndose con agilidad entre el comal y la estufa. Buenos días. ¿Durmieron bien? Su sonrisa era el sol de la mañana. Sobre la mesa había un festín de colores y sabores. Huevos rancheros sobre tortillas crujientes, frijoles negros de la olla, queso fresco desmoronado, aguacate en rebanadas y una salsa roja que olía a gloria. «¡Pero qué banquete!», exclamó Marie, asombrada por la belleza de la presentación en platos de barro pintados a mano. «Es un desayuno sencillito, para que agarren fuerzas», dijo Lupita con modestia. Marie probó los huevos rancheros. La combinación de la tortilla, el huevo perfectamente cocido y la salsa ligeramente picante fue una revelación. Cada bocado era una sinfonía de sabores auténticos. «Esto es increíble», dijo, cerrando los ojos para concentrarse en el sabor. Pierre, por su parte, estaba fascinado por las tortillas. Calientes, suaves, con un sabor a maíz que nunca antes había experimentado. ¿Son caseras? Claro, respondió Lupita, sonriendo. El maíz es de nuestra propia milpa. Lo llevamos al molino cada mañana. El secreto, dicen, es hacerlas con cariño. Pierre la miró, atónito. ¿El cariño como ingrediente secreto? En su mundo, los secretos eran fórmulas químicas, procesos industriales, optimización de la cadena de suministro. Y el café, continuó Lupita, sirviéndole una taza más, lo preparamos con canela y piloncillo. Es café de la sierra, de aquí cerquita. Marie estaba visiblemente conmovida. En Francia, un buen plato es una demostración de técnica, casi una obra de arte para ser admirada. Pero esto se siente como un abrazo. Cocinar es mi forma de decir, te quiero, respondió Lupita con una simplicidad que desarmaba. La mayor felicidad es ver la cara de gusto de quien lo come. En ese instante, Marie sintió un nudo en la garganta. La cocina, para ella, había sido siempre una obligación o un evento social. Aquí, era un acto de amor puro, una ofrenda sin expectativas. Era el lenguaje universal del cuidado. Al terminar, los tres dijeron al unísono, «Muchas gracias». «Qué bonita costumbre», dijo Marie. Agradecer por los alimentos, por quien los preparó. Fue entonces cuando el repique matutino de las campanas de la iglesia llenó el aire. Don. Don. Un sonido familiar y tranquilizador que marcaba el inicio de un nuevo día. Marie y Pierre lo escucharon de una manera diferente. Ya no era solo un reloj, sino el latido del corazón del pueblo. No sabían aún que ese sonido era el símbolo que unía cada hogar, cada vida, y que pronto se convertiría en la clave que transformaría por completo su visión del mundo. Después del desayuno, don José los invitó a conocer su milpa. Emily se puso sus botas de trabajo y un sombrero de palma con una alegría evidente. Al verla, Marie suspiró, pero esta vez, su suspiro no era de desaprobación, sino de una extraña resignación teñida de admiración. Su hija, tan alejada de la tierra en París, parecía haber encontrado sus raíces en este lugar.
La milpa no era una finca industrial como las que habían visto en Europa, con hileras monótonas de un solo cultivo. Era un tapiz vibrante de vida. Plantas de maíz se alzaban hacia el sol, y en sus tallos se enredaban plantas de frijol, mientras que a sus pies crecían calabazas de hojas anchas que protegían el suelo de la erosión. A lo lejos, un grupo de niños reía mientras ayudaba a deshiervar, y el aire zumbaba con el sonido de las abejas. ¡Qué maravilla!, exclamó Marie, genuinamente impresionada. La escena irradiaba una armonía que nunca había presenciado en el campo europeo. Emily se agachó y acarició una pequeña planta de maíz. Desde que siembras la semilla, la ves brotar y crecer día a día. Es un milagro que nunca pude apreciar en París. Entender que el tiempo y el cuidado son lo que nos da de comer. Me cambió la vida. Pierre observaba en silencio. Su vida era una carrera contra el tiempo, una búsqueda incesante de resultados inmediatos, informes trimestrales, ganancias a corto plazo. Pero aquí, su hija le hablaba del valor de la paciencia, de un proceso que, aunque aparentemente ineficiente, resultaba en una abundancia tangible y profundamente satisfactoria. Don José se les acercó, removiendo la tierra con un azadón. Aquí nos separamos para después compartir, dijo con su voz sabia y pausada. Aquí, desde el principio, sembramos para todos. ¿Qué quiere decir?, preguntó Pierre, intrigado. Cuando sembramos el maíz, explicó José, no calculamos solo para nuestra familia. Sembramos pensando en los vecinos, en los compadres, en la viuda que vive sola al final del camino. Sembramos con la certeza de que la cosecha será de todos. Si a alguien le va mal, ya hay un plato de comida esperándolo. Marie estaba atónita. ¿Y el negocio? ¿La ganancia? Don José soltó una carcajada suave. La ganancia, señora, es ver la sonrisa de un vecino. La ganancia es saber que nadie en el pueblo se va a la cama con hambre. Esa es la única contabilidad que importa. Esas palabras golpearon a Marie con la fuerza de una revelación. Su vida en Francia estaba construida sobre la base del yo, de la propiedad privada, de la acumulación individual. Pero aquí, la moneda de cambio era el nosotros, la comunidad. Don José luego les contó una historia. Hace unos años, una sequía muy fuerte quemó casi toda la cosecha. La gente de la ciudad pensó que nos moriríamos de hambre. Pero no fue así. Las pocas familias a las que les fue bien compartieron lo que tenían. Hicimos una gran olla comunal en la plaza. Comimos poco, sí, pero comimos todos. Nadie se quedó atrás. Pierre lo escuchaba con la boca abierta. En su mundo, una crisis así significaba quiebras, pérdidas, ruina. Pero en las palabras de don José, la pérdida se había transformado en un catalizador para la solidaridad más pura. Cuando escuché esa historia, lo entendí todo, añadió Amélie, tomando la mano de su madre. La verdadera fortaleza de este pueblo no está en lo que tienen, sino en lo que están dispuestos a dar. María apretó la mano de su hija, con los ojos llenos de lágrimas. Ahora empiezo a entender por qué elegiste este lugar, querida. Justo en ese momento, una brisa recorrió el campo, y el sonido de las campanas de la iglesia llegó hasta ellos, claro y nítido. Don. Esas campanas, comenzó a decir Pierre. Son la voz del pueblo, respondió don José, sonriendo. Marcan la hora de trabajar y la de descansar. Anuncian las fiestas y las misas. Si hay un peligro, como un incendio, repican rápido para alertarnos a todos. Y si alguien muere, tocan lento para que todo el pueblo comparta el duelo. Su sonido nos une, nos recuerda que nunca estamos solos. El corazón de Marie dio un vuelco. El sonido que la había perseguido desde su llegada no era un simple ruido, era el alma de la comunidad hecha vibración. En medio de ese campo fértil, bajo el sol mexicano, Pierre y Marie sintieron, por primera vez, que la riqueza que habían pasado toda su vida acumulando era, en comparación con esto, una forma de pobreza. La visita a la milpa los dejó pensativos. Esa tarde, don José los invitó a la asamblea comunitaria que se celebraba cada mes en el kiosco de la plaza central.
Pierre y Marie imaginaron una reunión formal, similar a las juntas de vecinos en Francia, llenas de burocracia y disputas. Lo que encontraron fue, una vez más, algo completamente diferente. Alrededor del kiosco, una veintena de personas del pueblo estaban sentadas en círculo en sillas de plástico. No había una mesa directiva, ni un orden del día formal. Había ancianos, madres jóvenes con niños en brazos y hasta adolescentes. El ambiente era relajado, casi festivo. Un hombre tomó la palabra. Bueno, pues el primer punto es el techo de la casa de doña Inés. Con las últimas lluvias se le metió el agua. No hubo debate sobre a quién le correspondía la responsabilidad o de dónde saldría el presupuesto. Inmediatamente, 3 hombres levantaron la mano. Nosotros podemos ir el sábado por la mañana, dijo uno. Yo pongo la camioneta para traer los materiales, añadió otro. Y una mujer intervino, y yo les preparo el almuerzo a los trabajadores. El problema se había convertido en una oportunidad para la convivencia. Luego, una joven maestra habló de la necesidad de pintar la escuela. En cuestión de minutos, se organizó una jornada de trabajo voluntario para el siguiente fin de semana, un tequio. Varios ofrecieron a donar pintura, otros a llevar brochas, y los más jóvenes prometieron ayudar a limpiar. Esto es todo voluntario, susurró María Emily. Claro. Aquí la gente no espera a que el gobierno haga las cosas. Si algo se necesita, la comunidad lo resuelve. Se llama tequio, es una costumbre que viene desde nuestros antepasados. Pierre estaba fascinado. Observaba la dinámica con la mente de un banquero. Era el sistema de inversión más eficiente que había visto en su vida. No había contratos, ni intereses, ni papeleo. El capital era la confianza, y el rendimiento era el bienestar colectivo. Era una economía del don, un flujo constante de ayuda mutua que generaba una riqueza social incalculable. Al final de la asamblea, una mujer sacó una pequeña campana de barro de una caja. Y recuerden, dijo, la campana de la bienvenida. La familia Martínez llega la próxima semana, hay que llevarles algo de comer para que no se preocupen los primeros días. ¿La campana de la bienvenida?, preguntó Pierre. Emily explicó, cuando una nueva familia se muda al pueblo, o cuando alguien regresa de un largo viaje, hacemos sonar una pequeña campana frente a su casa. Es una señal para que todo el pueblo sepa que han llegado y para que los vecinos se acerquen a ofrecer ayuda y comida. Pierre se quedó sin aliento. El sonido de la campana no solo era un reloj, una alarma o un llamado a la oración. Era también un símbolo de seguridad, de pertenencia y de bienvenida. Era el sonido que decía, estás en casa, estás a salvo, eres parte de nosotros. La asamblea terminó con risas y bromas. Al dispersarse, el sol del atardecer bañaba la plaza en una luz dorada. Los pájaros cantaban en los árboles y, a lo lejos, las campanas de la iglesia dieron las 6. Don. Pierre se volvió hacia Emily, con una expresión de profunda reflexión en su rostro. Hija, este pueblo tiene un sistema financiero más sólido que cualquier banco. El interés que se paga aquí no es dinero, es gratitud. Y esa moneda nunca se devalúa. Los ojos de Marie estaban llenos de lágrimas. Apretó la mano de su esposo. Hemos pasado la vida entera midiendo el éxito en euros, en propiedades. Pero la verdadera abundancia. La abundancia del alma, estaba aquí. El viaje aún no había terminado, pero ese día, en esa humilde plaza, Pierre y Marie comprendieron que sus viejos mapas ya no servían para navegar por este nuevo mundo que estaban descubriendo. Unos días después, el pueblo se vistió de fiesta. Hoy es la fiesta patronal, anunció Emily con entusiasmo. ¿Debemos ir? Pierre y Marie, que en París evitaban las multitudes, se sintieron arrastrados por la energía contagiosa de su hija. Al llegar la noche, la plaza central era un hervidero de gente y alegría. Guirnaldas de papel picado de 1000 colores se mecían entre los edificios, y focos de luz amarilla iluminaban la fachada de la iglesia. El aire olía a maíz asado, a canela y a la pólvora de los fuegos artificiales. En el centro del kiosco,
Una banda de música de viento tocaba sones y jarabes que hacían vibrar el suelo. Niños con globos corrían por todas partes, y las parejas de todas las edades bailaban con una alegría desbordante. Es un mundo diferente, murmuró Marie, abrumada por la explosión sensorial. Las fiestas en Francia eran a menudo eventos más contenidos, más observados que vividos. Pero esto era una inmersión total, una celebración colectiva de la vida. La música comenzó a sonar más fuerte, y la gente formó un gran círculo para el baile. Vamos, mamá, a bailar, la instó Amélie, tirando de su mano. Marie, dubitativa, se dejó llevar. Al principio, sus movimientos eran torpes y rígidos, pero una anciana a su lado le sonrió y, tomándola de las manos, le enseñó los pasos básicos. Así, qué bien lo hace. La amabilidad de la mujer disolvió su vergüenza, y pronto se encontró sonriendo, dejándose llevar por el ritmo. Pierre, que se había mantenido al margen con su habitual reserva, fue abordado por don José. Ánimo, compadre. Un traguito de mezcal para aflojar el cuerpo. Le ofreció un pequeño vaso de vidrio. Pierre dudó, pero ante la mirada expectante de su nuevo amigo, lo tomó de un solo trago. El líquido le quemó la garganta, pero una calidez inmediata se extendió por su cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, don José lo había arrastrado al centro del baile. Para su propia sorpresa, Pierre se encontró moviendo los pies al compás de la música, riendo a carcajadas. El banquero rígido y calculador había desaparecido, reemplazado por un hombre que simplemente disfrutaba del momento. En el clímax de la fiesta, los fuegos artificiales comenzaron a estallar en el cielo. El castillo, una intrincada estructura de bambú y pólvora, giraba y lanzaba chispas de colores, iluminando los rostros asombrados de la multitud. La gente vitoreaba con cada explosión. En medio del estruendo, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar con un frenesí jubiloso. «Clan, clan, clan. Están llamando al santo patrón», le gritó Amélie al oído. Le agradecen por las cosechas y por cuidar al pueblo. En ese instante, Marie lo comprendió todo. El sonido de las campanas no era solo una comunicación entre los vivos, era un puente entre el cielo y la tierra, una oración colectiva hecha sonido. Era la gratitud del pueblo manifestada en vibraciones que ascendían hacia las estrellas. El cielo se iluminó con una última y deslumbrante explosión de luz. El olor a pólvora se mezcló con el del copal que alguien quemaba cerca de la iglesia. La banda tocó una última pieza, más lenta y melancólica. Marie, con lágrimas en los ojos, se apoyó en el hombro de Pierre. «¡Qué fiesta tan maravillosa!», susurró. En Francia, una fiesta era un espectáculo. Aquí, era una ceremonia de pertenencia. Nadie era un espectador, todos eran participantes, todos eran la fiesta. Al retirarse, la gente del pueblo le sonreía. «¡Qué bueno que vinieron! El próximo año bailamos otra vez». Pierre y Marie se sentían abrumados. «Amélie», dijo Marie, abrazando a su hija, «ahora entiendo por qué vives aquí. Es una razón más». Pierre asintió, con el corazón todavía latiendo al ritmo de la música. «Aquí hay una riqueza que ningún banco puede medir. Es la riqueza de estar juntos, de celebrar la vida. Es un activo intangible, pero es el más fuerte de todos». A lo lejos, las campanas de la iglesia dieron un último tañido, más suave, como una nana que arropaba al pueblo para que durmiera. Don. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris y plomizo. Nubes densas, llegadas de la sierra, descargaron un aguacero torrencial. Pierre y Marie, sentados en el pórtico de la casa de Amélie, observaban la lluvia caer. En París, un día así era sinónimo de melancolía y fastidio. Pero aquí, la lluvia tenía una cualidad diferente. Se sentía como una bendición que nutría la tierra, que limpiaba el aire y que invitaba a la introspección. «Es curioso», dijo Marie. «Esta lluvia me trae paz». «Aquí la gente no se queja de la lluvia», respondió Amélie. «Saben que sin ella, no hay cosecha. Es motivo de agradecimiento». A mediodía, la lluvia no cesaba y Amélie propuso ir a la pequeña biblioteca del pueblo. «¿Pero cómo?»,
¿Con este diluvio?, preguntó Marie, preocupada. No hay problema. Tomaremos prestados unos paraguas. Emily los llevó a la entrada de una pequeña tienda. Junto a la puerta, había un paragüero lleno de paraguas de todos los tamaños y colores. Estos son de la comunidad, explicó. Si te agarra la lluvia, tomas uno. Cuando deja de llover, lo devuelves aquí o en otro punto del pueblo. Así, nadie se moja. Pierre estaba estupefacto. Un sistema basado en la pura confianza. En París, un paraguas así no duraría ni 5 minutos. De camino a la biblioteca, vieron a un niño pequeño, de unos 7 años, parado bajo el alero de una casa. No tenía paraguas y su uniforme escolar ya estaba empapado. Mi mamá me va a regañar, sollozaba en voz baja. Sin pensarlo 2 veces, Emily se acercó y le ofreció su paraguas. Toma, úsalo tú. Nosotros 3 podemos compartir los otros 2. El niño la miró con sus grandes ojos oscuros, dudando. No te preocupes, dijo Emily con una sonrisa. Cuando hay que ayudarse, se ayuda. El niño tomó el paraguas con timidez y susurró un gracias que apenas se oyó. Su rostro, antes angustiado, se iluminó con una mezcla de alivio y alegría. Pierre observó la escena en silencio. Luego, en un gesto que sorprendió a Marie, le entregó su propio paraguas a ella, y caminó a su lado, dejando que la lluvia le empapara el hombro. Pierre, te estás mojando. En este pueblo, dijo él con una media sonrisa, parece que esto es lo natural. Marie sintió una oleada de amor y orgullo por su esposo. El hombre que había llegado a México con la armadura de la arrogancia y el pragmatismo, se estaba despojando de ella, pieza por pieza. En la biblioteca, una mujer los recibió con una calidez que disipaba el frío de la lluvia. Al verlos mojados, inmediatamente les trajo unas toallas secas. Para que no se me vayan a enfermar. Incluso les ofreció una taza de té de canela caliente. Marie, mientras hojeaba los libros, reflexionó en voz alta. Es como en la asamblea. Aquí, un problema, como la lluvia, no es un obstáculo. Es una oportunidad para conectar, para ayudar. Emily asintió. Por eso la gente aquí no le teme a las dificultades. Saben que nunca las enfrentarán solos. La comunidad es su red de seguridad. Esas palabras resonaron en la mente de Pierre. Recordó un caso en su banco, un cliente al borde de la quiebra. Su superior le había ordenado fríamente ejecutar la hipoteca. No es nuestro problema, había dicho. Pierre obedeció, pero la culpa lo persiguió durante meses. Aquí, la lógica era la inversa. El problema de uno era el problema de todos. No había contratos, solo lazos humanos. Al atardecer, la lluvia amainó. De regreso a casa, pasaron frente a la casa del niño del paraguas. Su madre los esperaba en la puerta. Ustedes fueron los que le prestaron el paraguas a mi hijo. Muchísimas gracias, de verdad. El niño, ya seco y con ropa limpia, sonrió con orgullo. Te dije que la señora me ayudó, mamá. La mujer insistió en que aceptaran un pequeño regalo. Es un detallito, en agradecimiento. Les entregó una pequeña campana de barro pintada a mano con flores de colores. ¿Una campana?, preguntó Marie. Mi abuela las hacía, explicó la mujer. Decía que su sonido protege a los viajeros y les recuerda el camino a casa. Es para que se la lleven y nunca olviden que en este pueblo tienen amigos. Marie tomó la campanita entre sus manos. Era ligera y frágil. La hizo sonar. Un tintineo agudo y claro, tilín, llenó el aire húmedo. El sonido de la gratitud, susurró Emily. Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Marie. En ese pequeño objeto, en ese simple sonido, se concentraba toda la bondad que habían recibido, el plato de comida, el techo sobre sus cabezas, la ayuda desinteresada, la sonrisa sincera. Pierre también grabó ese sonido en su memoria. La calidez de ese gesto superaba con creces el frío de la lluvia. Ese pequeño incidente no fue solo una anécdota,
Fue la pieza final del rompecabezas, el momento en que comprendieron la invisible pero indestructible arquitectura social que sostenía a aquel pueblo. Llegó la mañana de la partida. El sol apenas despunta por detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. El aire fresco y limpio olía a tierra mojada. Sentados en el pórtico, Pierre y Marie contemplaban el jardín en silencio. El canto de los pájaros era la única música, ocasionalmente interrumpido por el lejano tañido de las campanas de la iglesia. «Ya tenemos que irnos», susurró Marie, y sintió una punzada de tristeza en el pecho. Al llegar, su único deseo era huir de este lugar lo antes posible, arrastrando a Emily con ella. Ahora, la idea de marcharse se sentía como un exilio. «Mamá». Emily se acercó con 3 tazas de café humeante. «Aunque fue poco tiempo, estoy tan feliz de que hayan venido». Pierre tomó la taza, sus manos rodeando el barro tibio. Se quedó en silencio un largo rato, y luego, con una voz tranquila y firme, habló. «Emily, vinimos aquí para llevarte de vuelta». Pero estábamos equivocados. Después de ver cómo vives, de conocer a esta gente. Mi forma de pensar ha cambiado por completo. María sintió, con los ojos brillantes. Yo también. Esta vida nos ha enseñado algo que habíamos olvidado en Francia. El valor del calor humano, de la generosidad sin esperar nada a cambio. El camino que elegiste. No estaba equivocado. Al contrario. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Gracias. Escucharlos decir eso. Me quita un peso de encima. Poco después, don José y doña Lupita llegaron para despedirlos. Lupita llevaba un bulto envuelto en una servilleta bordada. Un itacate para el camino, para que no pasen hambre. Dentro había tortillas, queso y fruta. No podemos aceptar tanto, dijo Marie, abrumada. Para nosotros no es nada, respondió Lupita con una sonrisa. Ustedes ya son de la familia. El lazo que nos une es más fuerte que la distancia. Pierre, conmovido, inclinó profundamente la cabeza. Les agradecemos de todo corazón. No hay de qué, dijo don José, sonriendo. Vuelvan pronto. La próxima vez, para la siembra. Nos vendrían bien unas manos extra. En el camino hacia la pequeña parada de autobuses, la gente salía de sus casas para despedirlos. Buen viaje. Que les vaya bien. No se olviden de los pobres. Y con cada saludo, el tintineo de las campanitas colgadas en las puertas parecía unirse en un coro de despedida. Tilín, tilín. Emily, este es el sonido del cariño, ¿verdad?, dijo Marie, secándose una lágrima. Nunca imaginé que un simple sonido pudiera conmover tanto el alma. Pierre asintió, con la mirada perdida en las calles del pueblo. Este sonido ya no se me va a olvidar. Lo escucharé siempre, incluso en el silencio de París. El autobús llegó, ruidoso y destartalado. En la plataforma, Emily abrazó a sus padres con fuerza. Gracias por venir. De verdad, gracias. No, gracias a ti, respondió Pierre, tomando el rostro de su hija entre sus manos. Vinimos a rescatarte, pero fuimos nosotros los rescatados. Apoyamos tu vida aquí. La felicidad que has encontrado en este lugar nos llena de orgullo. María abrazó a su hija por última vez, susurrando en su oído, qué bueno que elegiste este lugar. Nos has obligado a reexaminar nuestras vidas. A entender lo que es verdaderamente importante. El claxon del autobús sonó. Pierre y Marie subieron, volviéndose para mirar a su hija. Desde la ventanilla, la vieron agitar la mano, su silueta recortada contra las casas de colores y las montañas verdes. Adiós. Los quiero. Mientras el autobús se ponía en marcha, el viento hizo sonar una pequeña campana que colgaba del espejo retrovisor del conductor. Tilín, tilín. Era como si el pueblo entero les estuviera diciendo adiós. Ya en su asiento, Marie sacó la campanita de barro que le habían regalado. La sostuvo en la palma de su mano.
Llevaremos este sonido a Francia, dijo. Será nuestro recordatorio. Pierre miró por la ventanilla el paisaje que se alejaba. Sí, murmuró. Y no solo el sonido. Llevaremos la lección. Aprenderemos a vivir de otra manera. En sus corazones, las sonrisas de la gente y el eco de las campanas estaban grabados a fuego. No regresaban a casa como las mismas personas que se habían ido. 12 horas después, el avión aterrizó en París. Mientras arrastraban sus maletas por el aeropuerto Charles de Gaulle, Pierre y Marie sintieron una extraña ligereza, como si una carga invisible hubiera sido retirada de sus hombros. El eco de las campanas mexicanas todavía resonaba en sus oídos. Al llegar a su elegante apartamento, el silencio los golpeó. Los muebles de diseño, las obras de arte en las paredes, todo parecía frío, inerte. Comparado con la vibrante y cálida casa de adobe de Emily, su hogar ahora se sentía como un museo. Al día siguiente, invitaron a unos amigos a cenar para contarles su experiencia. Sobre la mesa, junto a las copas de cristal y la vajilla de porcelana, colocaron el itacate que les dio doña Lupita, el queso, las tortillas ya frías. No van a creer lo que vivimos, comenzó Marie, con los ojos chispeantes. Una mujer reabrió su restaurante solo para nosotros. Y nos regaló el postre. Y una familia que apenas conocíamos nos abrió las puertas de su casa para dormir, añadió Pierre. Nos trataron como reyes, sin pedir nada a cambio. Sus amigos escuchaban con una mezcla de escepticismo y fascinación. Eso es imposible en Europa, dijo uno. Seguramente querían algo de ustedes. Una estrategia para sacarles dinero. No, replicó Marie con firmeza. No querían nada. Su única recompensa era nuestra felicidad. Lo vimos en sus ojos. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. La lógica de la generosidad pura era tan ajena a su mundo que resultaba increíble. Unas semanas más tarde, en una reunión en el banco, el superior de Pierre presentaba gráficos sobre la optimización de beneficios. Pero en la mente de Pierre resonaban las palabras de don José: sembramos para todos. El beneficio no lo es todo, pensó. La verdadera riqueza es un sistema que apoya a las personas. Después de la reunión, se acercó a un colega más joven. Estamos demasiado obsesionados con los números, le dijo. No debemos olvidar que la confianza y la solidaridad son la inversión más segura a largo plazo. El colega lo miró, extrañado, pero asintió. Algo había cambiado en el directivo implacable que todos conocían. Mientras tanto, Marie, que daba clases de arte voluntarias en una escuela, les contó a los niños sobre México. ¿Sabe lo que significa, mi casa es tu casa?, preguntó. Los niños negaron con la cabeza. Significa que siempre estás dispuesto a compartir lo que tienes. Que tu puerta siempre está abierta para quien lo necesita. La clase se quedó en silencio, procesando la idea. Una niña levantó la mano. En mi casa, a veces mi mamá le da un plato de sopa al vecino que vive solo. El corazón de Marie se llenó de calor. La semilla que había aprendido a cultivar en México estaba empezando a germinar en el frío suelo de París. Ese atardecer, colgaron la pequeña campana de barro en una rama del árbol de su jardín. El viento la hizo sonar. Tilín. Un sonido agudo y claro, tan diferente del ruido sordo de la ciudad. Cada vez que suene, dijo Marie, recordaremos a la gente de ese pueblo. Pierre la abrazó. Emily tenía razón. Encontró la verdadera felicidad. Y gracias a ella, nosotros también hemos aprendido que apoyarse mutuamente es lo que enriquece la vida. Ambos se quedaron escuchando el sonido de la campana, haciendo un pacto silencioso. A partir de ahora, vivirían de otra manera. Estarían más atentos a las necesidades de los demás. Abrirían su casa y su corazón. Unos meses después, llamaron a Emily. El mes que viene vamos a verte. Y esta vez, nos quedaremos más tiempo. Al otro lado de la línea, la risa alegre de su hija fue la confirmación de que todo había cambiado. El viaje de la pareja francesa ya no era una misión de rescate, sino una peregrinación a su segundo hogar.
Su familia se había fortalecido, y sus valores se habían transformado de raíz. Habían descubierto que la verdadera abundancia no se cuenta en